Estamos tratando con el gran capítulo 2 del libro de Hechos, y hemos llegado al punto en que Pedro empieza a proclamar el primer sermón en la iglesia cristiana. Es en el día de Pentecostés, después de la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora va a predicar el primer sermón en la iglesia cristiana. Este sermón de verdad es notable porque me pregunto de dónde sacó Pedro el tiempo para preparar este sermón. Me gustaría saber. ¿Saben por qué? Porque en qué momento pudiera haber tenido Pedro el tiempo para volver a su oficina y sacar sus comentarios y repasar los comentarios y preparar sus apuntes para el sermón. Es un verdadero problema desde el punto de vista de la homilética, que es simplemente el arte de predicar. Y a propósito, el Dr. Wilbil tiene su licenciatura, su doctorado en este campo, porque en la homilética enseña, y al doctor le enseñaron, que un buen predicador tiene que trabajar en sus sermones con un año de anticipación. Así que con un año de anticipación se planifica el programa general, y luego por un mes antes de empezar a predicar, se trabaja específicamente en los sermones día tras día. Así que siempre se está trabajando muy por adelantado. Y pobrecito de Pedro, es como para compadecerse de él, porque después de sobrevivir esa experiencia en Pentecostés, y aquí, inmediatamente después de eso, para las 9 de la mañana, tuvo que predicar un sermón. Y este sermón que predicó Pedro, el primer sermón en la iglesia cristiana, es la enseñanza más grandiosa de la palabra de Dios que hayan visto. ¿De dónde sacó toda esta información? ¿Tuvo tiempo para estudiar sus comentarios? No lo tuvo. Pedro simplemente se puso en pie y dijo en el versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿De dónde sacó esta información? Esto es lo que nos interesa. ¿Dónde obtuvo esa información? Es que Pedro tiene que haber tenido una tremenda conexión. Estoy seguro que no tuvo tiempo de regresar a su oficina, sacar su bolígrafo, sacar sus papeles, empezar a buscar por sus comentarios y chequearlo todo sobre qué es esto y qué es aquello, para preparar sus apuntes. Estoy seguro que no tuvo ese tiempo. Esto me recuerda una historia que oí acerca de un clérigo que parecía estar oprimido por todos lados al enseñar sermones el domingo, y estaba quejándose con un clérigo amigo. Él dijo que no lo podía entender, que trabajaba duro en sus sermones, pero cuando la gente venía a la iglesia parecía como si estuvieran fortalecidos contra ello. Su amigo le dijo, bueno, ¿cómo haces esto? Y él dijo, pues el lunes me tomo el día libre, pero el martes voy a mi oficina por la mañana. Saco de mi escritorio mis apuntes para el sermón domingo que viene y sigo trabajando en esos apuntes. Anoto cosas y trabajo 1 hora y media. Y cuando termino de trabajar el martes, guardo mis apuntes nuevamente en el escritorio. Y el miércoles por la mañana regreso y vuelvo a sacarlos. Todas las mañanas trabajo mi sermón por 1 hora y media. Luego el sábado por la noche repaso todas esas cosas que he trabajado y antes de acostarme sé exactamente lo que voy a hacer. Su amigo le dijo, pero ese es el problema. Cuando trabajas en ese sermón el martes, lo guardas en el escritorio. Luego viene el diablo el martes por la noche, lo saca. Ah, eso es lo que él va a predicar el domingo que viene, ¿eh? Y hace esto noche tras noche. Luego el sábado por la noche lo tienes todo listo y el diablo tiene toda la noche para visitar tu congregación y prevenirlos acerca de lo que vas a predicar. De modo que están todos opuestos a ello antes que llegues. Quiero decirte, como yo hago las cosas. Yo simplemente subo al púlpito el domingo por la mañana. De esa forma ni el diablo sabe lo que voy a predicar. Pero yo creo que Pedro debe haber tenido una conexión. En una cierta capilla universitaria en los Estados Unidos, un clérigo tiene que someter su sermón para el próximo domingo en forma de manuscrito completo, para que el consejo tenga el privilegio de repasarlo línea por línea y palabra por palabra durante la semana para comprobarlo y ver si hay algo allí que no debería estar. Luego, el domingo por mañana, cuando predica de ese púlpito en calidad de predicador invitado, tiene que leer su sermón línea por línea y palabra por palabra, porque como dijo un hombre, no queremos que nadie se presente ante nuestra gente que fuera a usar una palabra incorrecta, que cometiera algún error en su uso del idioma. Oh, nunca, porque tenemos una gente de clase muy alta en nuestra capilla, nuestra iglesia.
Bueno, yo creo que Pedro no hubiera cualificado de ninguna manera, ¿no les parece? Y luego enseñan que hay que poner por escrito todo el sermón. Eso es lo que enseñan. Pobre Pedro. ¿Se puede imaginar que escriba todo esto a mano durante la semana y luego que su secretaria lo copie en su librito el sábado? Entonces el domingo por la mañana se trae el librito al púlpito, se pone allí y es tiempo para el servicio. Se abre el libro y está la Biblia allí. Quizás se lea un versículo, pero ahí está el manuscrito. Es un librito negro generalmente, también chiquitito porque se quiere esconder un poco, ustedes comprenden. Pero ahí está, y uno empieza a leer. Queridísimos hermanos en el Señor, hoy día quiero hablarles sobre el tema del ambiente, de la la vida infructuosa rodeada por el ambiente. Ay, Dios mío, ¿por qué hay que leer los sermones? Algo anda mal en algún lugar. Si se tiene una conexión lo suficientemente grande, no se necesita ningún manuscrito. Uno está ardiendo y entusiasmado por dentro. La razón por la cual necesitan un manuscrito es que no han hecho conexión con el poder. Se puede imaginar que Pedro vaya a la oficina y saque todos sus comentarios y los anote y luego que se ponga en pie frente a todas esas miles de personas, la multitud, y diga: queridísimos hermanos en el Señor, hoy día quisiera hablarles sobre el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Dios mío, si usted conoce la palabra de Dios y la palabra de Dios vive abundantemente en usted, no necesita todo eso. Usted tiene el poder de Dios en su alma. Pedro estudió la palabra antes del día de Pentecostés, así que cuando llegó el día, él tenía la palabra, tenía el poder del Espíritu Santo. Y ¿recuerdan lo que Dios había prometido que el Espíritu haría? Hasta les daría las palabras que hablar, les diría cómo decirlas, las pondría en su boca. Así es, caramba, cuando pienso en la pobreza espiritual de los que tantas veces están parados en los púlpitos, que se suponen sean los líderes del pueblo de Dios, algo anda mal por algún lado. ¿Saben lo que anda mal? No hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo en manifestación, solo hablamos de eso, nada más. Pedro fue lleno, sí señor, Dios mío, y luego hay que leer los sermones, y se supone que sean autoridades en cuanto a la palabra de Dios, y para ayudar al pueblo de Dios hay que acudir al librito y leer el sermón línea por línea. Dios mío, qué cosa. ¿Qué le parecería a usted tener una apendectomía de emergencia? Y le llevan a toda prisa al hospital, y cuando le traen a la sala de emergencia, todas las enfermeras se emocionan, todo el mundo allí se emociona porque es una emergencia, una apendectomía de emergencia. Y aquí los médicos corren por todos lados, las enfermeras corren por todos lados para prepararle a usted para la operación. Pero el cirujano en jefe que va a hacer la apendectomía, tiene que subir a la biblioteca y sacar los libros que tratan de cómo hacer una apendectomía. Así que trae el libro, lo coloca allí y prepara a su paciente. Está listo para empezar a operar. Mira el paciente, se prepara, extiende la mano y le dice a la enfermera: escalpelo, corte, esponja, 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 pinza hemostática, pinza hemostática. Enfermera, algo anda mal. Este libro es sobre obstetricia en vez de sobre apendectomía. Usted estaría en un gran lío, ¿verdad? Si usted hubiera sido ese hombre a quien llevaban para apendectomía. Cuando uno va al hospital en una emergencia, hay una cosa que se quiere. Se quiere que el cirujano haya estudiado sus libros antes que sea la hora de la cirugía, ¿verdad? Por supuesto. Esos cirujanos pasan horas, pasan meses, pasan años estudiando, solo para tener agilidad en el ejercicio de su profesión. El doctor Wirbil tiene un amigo que es cirujano y él ha dedicado horas a simplemente hacer un nudo en el cordelito más pequeño con 2 dedos, practicando hora tras hora tras hora solamente para poder hacer ese nudo. Cuando uno va de emergencia, quiere saber que el médico sabe lo que está haciendo, que no tenga que ir corriendo a la biblioteca a sacar los comentarios y copiar el método de cirugía correspondiente. ¿A qué hora va a usar el escalpelo? ¿Cuándo va a necesitar las esponjas? ¿Cuándo va a necesitar la pinza hemostática? No, él tiene que saber. Usted no confiaría su vida física a un hombre que no supo lo que estaba haciendo. Quiere su vida espiritual. Quiere su vida para toda la eternidad. Tenemos que ser especialistas en el campo, de modo que nuevamente nos podamos poner de pie y decir con el poder de Dios: así ha dicho Jehová.
Y ese es nuestro privilegio si somos llenos del Espíritu. Y Pedro, que Dios le bendiga, él había sido un discípulo vacilante, había estado lleno de miedo y todo lo demás. Pero cuando fue lleno del Espíritu, eso le cambió y le permitió ponerse de pie ese día y decir: quiero decirles, esto es lo dicho, según la Reina Valera. La idea exacta es, esto es como lo dicho por el profeta Joel. Luego Pedro, sin consultar ni un comentario, sin abrir su librito negro y leer de él línea por línea, les miró a los ojos, les miró de frente y les habló como el hombre de Dios que declara: así ha dicho Jehová. Y él predicó este magnífico sermón sin apuntes, sin comentarios ni ninguna de esas cosas. ¿Y qué sermón fue? Entre otras cosas dijo en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón. Varón, eso es lo que dice la palabra. No dice que Jesús era Dios, dice Jesús Nazareno, varón. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y habla de la crucifixión. Entonces, en el versículo 24, al cual Dios levantó. Si usted confiesa con la boca que Jesús es el Señor, cree que Dios le levantó de los muertos, usted puede ser salvo. Y en este primer sermón, después de la experiencia en el día de Pentecostés, Pedro predicó no solamente la muerte, sino también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cómo fueron testigos? ¿Cuál fue el testimonio de que Dios le había levantado? No solamente le habían visto físicamente, sino que también habían renacido, fueron llenos del Espíritu Santo, estaban hablando en lenguas. Y el hablar en lenguas es la prueba de que Dios le levantó. Si Dios no lo hubiera levantado, entonces Cristo no podría venir a vivir dentro de usted. Y usted no podría haber renacido. Entonces usted no podría tener el don. Y si no tuviera el don, no podría hablar en lenguas. Y por eso usted no podría ser testigo. Pero cada vez que una persona habla en lenguas es un testimonio de la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es la prueba que Dios le levantó. Eso es. El versículo 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, el pneuma, el hagion, el artículo el, se añade aquí para énfasis. El pneuma ha derramado esto que vosotros veis y oís. No podían ver espíritu, no podían oír espíritu, pero ¿qué decía Pedro? Que estos hombres todos podían ver el hablar en lenguas, y podían oír el hablar en lenguas. Él dijo, esta es la prueba. Luego llega al versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír la multitud esto, este sermón de Pedro, esta declaración de Pedro, se compunieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y saben lo que dijo Pedro? Voy a pronunciar la bendición y luego vamos todos a casa. No, se lleva a la gente a un clímax donde tiene que tomar decisión, y ese no es el momento de pronunciar la bendición, ese es el momento de decirles lo que deben hacer, eso es. ¿Y saben lo que dijo Pedro? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y está la conclusión de ese magnífico mensaje de Pentecostés, que salió de la inspiración de su corazón. El mensaje pentecostal de Pedro es pura profecía, no es predicción, sino declaración, que declara la grandeza de Dios y de su poder. Y cuando esta gente clamó, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Bueno, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse no es confesar el pecado, es confesar al que salva del pecado, al Señor Jesucristo, y creer que Dios te levantó de los muertos. Eso es lo que Pedro les había predicado. Luego dijo, no solo deben arrepentirse, sino que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Clase no dice agua, dice bautícese en el nombre de Jesucristo. Si Dios hubiera querido agua allí, ¿saben lo que tendría ahí? Agua. La palabra formaba parte de su vocabulario, porque aparece muchas veces cuando Dios inspiró a otros. Está aquí muchas veces. ¿Por qué no puso Dios agua aquí? ¿Por qué no la quiso aquí?
Si la hubiera querido allí, la hubiera puesto, sí señor. Cuando uno se arrepiente, uno es bautizado. Uno es bautizado en el momento de arrepentirse. Uno es bautizado en el nombre de Jesucristo. Esta frase, en el nombre de Jesucristo, es un gran orientalismo. En todo lo que representa ese nombre, uno es bautizado adentro con eso. Dios en Cristo, Cristo en usted, la esperanza de gloria. Eso es el nombre. Todo lo que representa ese nombre es aquello con lo cual usted es bautizado adentro espiritualmente. No tiene nada que ver con agua en absoluto. ¿Qué sucede? Dijo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. No es perdón de pecados, sino remisión de pecados. Cuando uno se arrepiente, recibe remisión de pecados, así es. Por eso en Hechos 2:38, arrepentirse es confesar que Jesús es el Señor. ¿Y qué sucede? Él entra. Usted es bautizado con su presencia, su nombre, todo lo que este nombre representa, porque la palabra dice que es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Así que en ese momento, usted recibe remisión de pecados, remisión, todos completamente borrados, porque ahora Cristo está en usted. En ese momento usted está en Cristo, usted es renacido del Espíritu de Cristo, eso es lo que dice. Luego viene esta última frase magnífica del versículo 38. Ha estado escrita aquí por miles de años, y siempre se escucha a gente que contradice exactamente lo que dice aquí, y seréis bautizados con el don del Espíritu Santo. No dice eso, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice bautizado con el Espíritu Santo, no. Entonces, o hay algo malo con la enseñanza que se oye hoy en día, o hay algo malo con la declaración de Pedro aquí en Hechos 2:38, o la palabra de Dios está en error, damas y caballeros, o los hombres, uno de los dos. Mi Biblia dice que cuando uno se arrepiente, se recibe remisión de pecados y recibiréis, absolutamente recibiréis. Y la palabra recibir es la palabra lambano, no recibir subjetivamente, porque cuando uno se arrepintió, cuando usted se arrepintió, recibió subjetivamente al Señor Jesucristo. Usted como sujeto le recibió espiritualmente. Ahora, ya que usted tiene el don adentro, ya que usted tiene el don de Cristo adentro, ¿qué hace? No seréis bautizados con el Espíritu Santo, hermanos, no es eso. Recibiréis, lambano, manifestaréis, recibiréis en manifestación el don. Dice que usted recibirá en manifestación el don. El don es Cristo en usted, Pneumahagion, el Espíritu Santo. Ese es el don. Ahora lo va a recibir en manifestación. Pedro y los otros apóstoles lo habían recibido en manifestación. ¿Qué hicieron cuando lo recibieron en manifestación? Hechos 2:4 dice que hablaron en lenguas. Y los judíos que le oyeron declararon que estaban hablando las maravillas de Dios, eso es. Una vez que se ha recibido el don, dice que absolutamente, sin ninguna duda, absolutamente se manifestará. Recibiréis, lambano, el don de Pneumahagion, el don de Espíritu Santo. Ahora se recibe, lambano, se manifiesta, se muestra en manifestación. Luego viene el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Eso me incluye a mí? No, todavía no. Fue dirigido a Israel. Solo los judíos se diría. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. ¿Eso me incluye a mí? No. Le está hablando a Israel, a judíos por religión. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se me ha incluido? Por supuesto. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Permítame hacerles una pregunta. ¿Les ha llamado Dios? Si usted ha renacido del Espíritu de Dios, Dios le ha llamado. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, si usted es salvo, Dios le ha llamado. Y dice la promesa ¿de qué? Que usted recibirá, lambano, dice que usted manifestará el Espíritu Santo por el hablar en lenguas. La promesa es para ustedes que son llamados. ¿Para cuántos son llamados? Para todos los que están lejos. ¿Creen ustedes que esto les incluye a ustedes en sus comunidades? ¿Me incluye a mí? ¿Incluye a cada creyente renacido en cualquier comunidad? Eso es lo que dice la palabra. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué cosa no? Por eso que cuando se arrepintieron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús para remisión de pecados y recibieron lambano. Ellos recibieron lambano el don. Cuando se arrepintieron, recibieron el don, que es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Ese es el don. Luego recibieron lambano, lo manifestaron por el hablar en lenguas.
Eso es exactamente lo que dice en Hechos 2:38 y 39. Así que, ¿de dónde sale toda esa enseñanza hoy en día de que si uno es renacido del Espíritu de Dios, se supone que reciba más? Así que se acercan y dicen, hermano, ¿estás bautizado con el Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado? Él no dijo han sido bautizados. Él dijo, ahora van a recibir. Lambano, recibir en manifestación. Porque si tienen a Cristo en ustedes, el poder del Espíritu Santo dentro de ustedes, están renacidos del Espíritu de Dios. Ahora lo manifiestan, la mano, sí. Miren lo que dice en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, y la palabra recibir aquí es decomai. Entonces los que recibieron subjetivamente la palabra de Dios fueron bautizados, y no dice agua. Si Dios hubiera querido decir agua, ¿saben lo que diría en su palabra? Agua. Cualquier vez que traten de meter agua, van a meter la pata también, porque no está. Y se añadieron aquel día, versículo 41, como 3,000 personas. Ese sí que fue un sermón, ¿no? Fue todo un sermón. Fue un sermón fantástico ese día, porque como 3,000 personas fueron salvas, renacidas del Espíritu de Dios. En la iglesia primitiva, cada vez que alguien renació del Espíritu de Dios, la primera cosa que hizo después de renacer fue hablar en lenguas. Todos cuando renacían hablaban en lenguas en la iglesia primitiva, todos. Esto más adelante en la palabra, pero está aquí. Porque cuando recibieron la palabra, todos hablaron en lenguas, porque hablar en lenguas era la manifestación externa en el mundo de sentidos de que tenían la realidad y presencia interna de su Espíritu Santo. Así es. Por eso ese día se añadieron aquel día como 3,000. Esto fue tan fantástico, dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, con fidelidad total, según el texto. Este es el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés en Hechos 2. Y qué magnífica revelación es. 4 versículos le dicen exactamente lo que sucedió. Y luego el sermón que predicó Pedro, el primer sermón de la iglesia cristiana. ¡Qué sermón! Lo habló de la profundidad de la inspiración en su corazón. Y al hablar la grandeza de la palabra de Dios, los corazones de la gente se derritieron porque vieron la grandeza de ello. No amaban a esos galileos, no los amaban, pero no podían resistir la grandeza de la palabra de Dios, porque les vieron y les oyeron hablar en lenguas las maravillas de Dios. Y este gran sermón de Pedro trajo al Señor el primer día de la iglesia cristiana como 3,000 personas. ¡Qué mensaje! ¡Qué revelación! ¡Qué verdad de la maravillosa palabra de Dios! Recuerden que cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, la primera cosa que hicieron después fue que hablaron en lenguas.